Bienvenidos. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de dinámica. Este ejercicio es fácil, corto y en el cual vamos a aplicar la parte teórica que revisamos las semanas anteriores. Para tal efecto, voy a proyectar el enunciado del ejercicio. Sobre una caja de masa de 8 kilogramos se aplica una fuerza de 80 newtons que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados y este se desliza sobre una superficie plana. El coeficiente cinético entre la caja y la superficie es de 0,2. Determinar la aceleración con la que se mueve el cuerpo. Lo que vamos a hacer para que sea más fácil identificar las fuerzas, vamos a plasmar en un dibujo el enunciado del ejercicio. Tengo entonces la caja con una masa de 8 kilogramos. Hay una persona que empuja esa caja aplicando una fuerza horizontal que forma un ángulo de 30 grados, ¿sí?, sobre una superficie plana. Paso 1. Vamos a aislar e identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en un plano cartesiano. La primera fuerza que vamos a reconocer o graficar en el plano es el peso, que es una fuerza vertical dirigida hacia abajo que se simboliza con la letra P mayúscula. La tercera ley de Newton me indica: para toda acción hay una reacción. La acción se denomina en este caso peso y por lo tanto la superficie va a reaccionar con una fuerza emitida hacia arriba denominada fuerza normal. Vamos a graficar la fuerza emitida por el señor al momento de empujar la caja, que es de 80 newtons con un ángulo de 30 grados. Y para tal efecto, esta fuerza la vamos a denominar con la letra F mayúscula. Aquí voy a realizar un paréntesis. Vamos a prestar atención a la gráfica, por favor. Precisamente aquí, en la fuerza. Si observamos esta fuerza, a diferencia del peso y de la normal, no coincide con ningún eje, porque tiene un ángulo de 30 grados. Cuando se presenten estos casos, lo que vamos a determinar son las componentes de la fuerza. ¿Qué son las componentes? Son proyecciones en el eje X y eje Y, tal como vamos a ver. Vamos a graficar la componente en el eje de las X, ¿sí? Vamos a hacer ahora la proyección en el eje de las Y. Muy bien. ¿Qué más me indica en el ejercicio? Me dice que se está moviendo, ¿sí? Que se mueve el cuerpo. Como se mueve el cuerpo, entonces presenta una fuerza en sentido contrario al movimiento. El movimiento se está realizando en el eje de las X positivas. Por lo tanto, tendrá una fuerza en el sentido contrario denominada fuerza de rozamiento. Perfecto. Hemos identificado todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Vamos a hacer cálculos adicionales para que se haga más fácil después el desarrollo matemático. Al tener el valor de masa, podemos determinar peso. Recordemos la fórmula. Peso es igual a masa por gravedad. En esta fórmula vamos a reemplazar por los datos. Por lo tanto, peso es igual a 8 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Al realizar la multiplicación, tenemos peso igual 78,4 newtons
¿Por qué newtons? Les recuerdo que estudiamos que cuando se combina el kilogramo, metros sobre segundos al cuadrado, tenemos la unidad de medida de la fuerza, que es el newton. Otros datos adicionales, vamos a concentrarnos en las fuerzas. Podemos determinar, al conocer el valor de F y al tener el ángulo, podemos encontrar entonces el valor de la componente en X y el valor de la componente en Y, para lo cual aplico la fórmula. Componente en X es igual a la fuerza por coseno del ángulo. Reemplazamos en esta fórmula por sus valores. Fx igual 80 newtons por coseno de 30 grados. Podemos realizarle el cálculo directamente en la calculadora. Para que sea un poco más dinámico y pedagógico, vamos a realizar paso por paso. Es decir, que en la calculadora voy a sacar el coseno de 30 grados y voy a anotar solo con 2 decimales. Para tal efecto, entonces el coseno de 30 grados tendrá un valor de 0,86. Realizamos la multiplicación y obtenemos que Fx es igual a 68,8 newtons. Tercer cálculo adicional, la componente en Y. Componente en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Reemplazamos por los valores. Componente en Y igual 80 newtons por seno de 30 grados. ¿Cuál es el seno de 30 grados? 0,5. Multiplicado por 80 newtons obtenemos que el valor de la componente en Y es de 40 newtons. Perfecto. Una vez realizados los cálculos adicionales, vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿sí? Para lo cual nos vamos a concentrar solo en el eje de las Y, es decir, solamente en el sentido vertical. Y aquí les pregunto, observemos también la gráfica. ¿La caja se mueve en el eje de las Y o permanece en reposo? Muy bien su respuesta, permanece en reposo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y se lo iguala a 0, ya que al estar en reposo no hay movimiento, por tanto la aceleración será nula. Volvemos al plano. Y en el plano vamos a anotar todas las fuerzas que se encuentran en los ejes, escribiendo el sentido que tenga estas fuerzas. Es decir, si se encuentra sobre Y positivo, será más. Si se encuentra en Y negativo, será menos. Empezamos siempre por el positivo. Observemos, por favor, entonces, tengo una fuerza normal que se encuentra en Y positivo, muy bien, y en Y negativo, ¿sí? En Y negativo tenemos dos fuerzas, Fy y P. Por lo tanto, obtenemos el sistema N normal menos peso menos la componente de la fuerza en Y es igual a 0. Vamos a reemplazar por los valores que conocemos. Normal no conocemos, por lo tanto bajamos menos el peso 78,4 newtons y menos 40 newtons, que es la componente de la fuerza en Y igual a 0. ¿Se dieron cuenta? Es mucho más fácil trabajar con cálculos adicionales para que no se nos haga un sistema de ecuaciones demasiado largo. Muy bien, vamos a despejar esta ecuación. Por lo tanto, la incógnita quedará en el lado izquierdo de la ecuación y obtenemos fuerza normal es igual como el menos 78,4
está restando, pasa a sumar. De igual forma, el menos 40 de negativo pasa a positivo al otro lado de la ecuación. Resolvemos la suma y tenemos que fuerza normal es igual a 118,4 newtons. Muy bien, vamos a la segunda parte y para tal efecto voy a trasladar, ¿sí?, el gráfico de mis fuerzas, ¿sí? ¿Qué cálculo ahora vamos a calcular en X? En X tengo dos fuerzas, Fx o la componente en X, y tenemos también fuerza de rozamiento, para lo cual el cálculo adicional será fuerza de rozamiento igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal, que fue lo que sacamos anteriormente. Reemplazamos fuerza de rozamiento igual 0,2 por 118,4 newtons. Al resolver la multiplicación obtenemos que la fuerza de rozamiento es igual a 23,68 newtons. Muy bien. Ahora, si ustedes se recuerdan el gráfico, la caja se movía en el eje de las X. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X lo igualamos a la masa por aceleración, porque aquí sí la aceleración tendrá un valor diferente a 0. Empezamos desde los positivos, es decir, tengo Fx menos Fr. Fx menos Fr igual a la masa por aceleración. En esa ecuación reemplazamos por lo conocido. Fx 68,8 newtons menos 23,68 newtons es igual a 8 kilogramos por aceleración. Resuelvo, ¿sí?, la resta. Obtenemos 45,12 newtons es igual a 8 kilogramos por aceleración. Realizo el despeje. Miren, los 8 kilogramos se encuentran en multiplicación, por lo tanto pasa a dividir. Podemos dividir la parte numérica, pero no podemos simplificar la parte algebraica, porque arriba está en newtons y abajo tenemos kilogramos. Para tal efecto, entonces al newton lo voy a expresar en su unidad abierta, es decir, kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Al realizar la división, tenemos 45,12 dividido para 8, 5,64. Simplificamos kilogramo para kilogramo y obtenemos el valor de la aceleración de 5,64 metros sobre segundos. Eso es todo. Espero que se hayan divertido tanto como lo hice yo y nos vemos en una próxima clase. Que tengan una excelente semana.